Argentina 3, Uruguay 0. El día de ayer se llevó a cabo el clásico del Río de la Plata, donde la selección argentina le dio una brutal cátedra y paseo a la selección uruguaya, donde se ha puesto en debate si en realidad el maestro Washington Tavares debe de seguir al frente de la selección uruguaya. Esto ha generado que la selección uruguaya, o ha denotado que la selección uruguaya esté en un brutal bache. Pero antes de comenzar con el análisis y mi opinión, pues revisemos la tabla de posiciones de las eliminatorias mundialistas hacia Qatar 2022, donde Brasil y Argentina, pues por obviedad, pues ya están prácticamente clasificados, y eso con un partido menos, mientras que Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Perú, Chile y probablemente y posiblemente Bolivia, pues están luchando ahí por un puesto de clasificación o de reclasificación para el próximo mundial. Esto pues realmente pues deja mucho que pensar en la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque pues la eliminatoria todavía no ha culminado, o sea, sabemos que Uruguay está en cuarto, en el último puesto de reclasificación, pero pues bueno, eso no quiere decir que pues, ya estemos en Qatar 2022, ¿no? Pero bueno, comenzando con el análisis del partido, pues no sé qué fue lo que pasó el día de ayer. Parece que la selección de Uruguaya se hizo de otra personalidad, se vio muy miedosa, muy rajona, muy desconocida, sinceramente. Pero no solamente eso, también el planteamiento que mostró ayer el maestro Washington Tavares, muy defensivo contra los argentinos, fue nefasta. No sé por qué salió de esa forma, sabiendo que tiene jugadores que le pueden pelear al tú a tú a los jugadores argentinos. Sí, hay que considerar y hay que entender que Uruguay sí tuvo ciertos momentos al inicio del partido, pero pues por 30 o 25 minutos no vas a vivir o no vas a ganar el partido. A lo mejor hay en partidos donde sí te va a dar esa facilidad de poderte darte ese lujo de sacar el partido en los primeros minutos, pero son los argentinos, o sea, pues no es Bolivia, no es no es ninguna selección de bajo rango. O sea, estás enfrentando a la campeona de América o de Sudamérica, y no lo sé, o sea, fue ayer muy triste ver a la selección uruguaya de esta forma, y que posteriormente de esos 30 o 25 minutos que dio buenos, de ahí la selección uruguaya se viniera hacia abajo. Después de ahí ya no volvió a tener una jugada clara. De ahí Argentina se apropió del partido y le dio un baile monumental que creo que ni con tango se lo quitan los uruguayos. Sinceramente creo que Uruguay después de esos 30 minutos se vio perdida. No se sabía qué hacer con los jugadores argentinos. Los uruguayos a veces se cerraban hacia el centro para que pues, no dejar pasar fácilmente a los argentinos, pero dejaban descubiertas las bandas, que pues obviamente las bandas hacían que abrieran pues esa barrera. Y también que lo que se pude notar es de que a veces la línea defensiva con el medio campo se partía, entonces eso dejaba que los argentinos entraran con facilidad en el territorio uruguayo. Y creo que sinceramente, si Uruguay hubiera perdido 8-0 el partido contra los argentinos, les apuesto de que nadie hubiera dicho nada. Creo que hubiera sido hasta lo más justo, porque los argentinos tuvieron llegadas por montones. Todo fue por la intervención de Fernando Muslera, que también en el primer gol se la comió otra vez. Creo que pues esto ya no puede pasar con Muslera, ¿no? Yo creo que ya se tiene que hacer un recambio ahí, no sé, con Rochet, porque Campaña igual también le quedó muy grande el puesto de arquero. Pero creo que Muslera ya, o sea,
Creo que ha tenido muchas pifias, muchas fallas. Tuvo fallas en el Mundial de Sudáfrica, tuvo fallas en el Mundial más reciente de Rusia, donde se le resbaló un balón. O sea, a mí se me hace increíble que aún todavía Muslera siga siendo el arquero de la selección. Sí, hay que ser agradecidos con Muslera, nos salvó en esa tanda de penales con los argentinos, pero no se puede vivir del pasado, si no creo que Uruguay sería grande por haberle hecho el maracanazo a los brasileños, o sería la mejor selección del mundo, pero no es así. O sea, el fútbol es del presente, del presente, del presente, del presente. Lo pasado va a quedar como una anécdota fabulosa, que es lo que a mí me encanta de los uruguayos, que tienen grandes anécdotas, pero que creo que del pasado ya no se puede seguir viviendo. Pues es muy poco que analizar de la participación de la selección uruguaya. Sí, podemos demostrar que hubo muchas carencias, que realmente las soluciones que propuso el maestro Washington Tavares realmente no fueron las correctas, poniendo a defensores en posiciones que pues ni al caso. Araujo lo recorrió de lateral. O sea, creo que eso fue lo que yo no entendí. Dije, ¿por qué Araujo de lateral? Si Araujo es central. Y por eso les digo, de milagro no cayeron más goles, porque yo al poner a Araujo en una posición que realmente desconoce, pues te pone en peligro la participación o el partido. O sea, creo que son cosas entendibles. O sea, no porque Nández haya funcionado por la lateral derecha quiere decir que Araujo también te va a hacer esa participación porque es defensor. O sea, creo que no. O sea, yo lo que pude ver es de que Araujo lo rebasaban en velocidad. Araujo es un central y nada más. O sea, no es alguien que pueda correrte a velocidad con otros jugadores. Y creo que esto es lo que da mucho que desear del maestro Washington Tavares, de esas decisiones tan nefastas. O sea, creo que no se puede haber jugado así. No se pueden tomar esas decisiones, y sobre todo si tú ya tienes un proceso largo, que has podido ver ahí cómo se configuran las selecciones inferiores. O sea, creo que es que tú tengas una idea de cómo deben de jugar esos jugadores, ¿no? Pero creo que no es así. O sea, creo que el maestro Washington Tavares está aislado a las selecciones inferiores. O sea, entonces creo que no sirve de nada tener un largo proceso si al final de cuentas no lo vas a tomar en cuenta. Sí, el proceso del maestro Washington Tavares ha sido muy alabado en diferentes partes del mundo, de que es un proceso largo, que a pesar de que las deficiencias físicas del maestro Washington Tavares y también de su edad, pues sigue a cargo de una selección uruguaya, pero aún así no se ha revisado totalmente el trasfondo de lo que ha llevado o lo que se ha hecho con este proceso. Creo que lo más grande que se ha logrado es la Copa América de Argentina 2011, pero de ahí pues nada, solamente el cuarto lugar del mundial, pero que Uruguay pudo haber aspirado a ganar llevarse ese mundial, ¿no? A lo mejor sí se tiene mucho en debate de que con Holanda fuimos robados, pero creo que son cosas del fútbol. Realmente hay a veces errores arbitrales en su tiempo, errores arbitrales que realmente eran un factor determinante en los partidos, pero que creo que actualmente ya no se vive eso. Ya ahorita ya se tiene la asistencia del VAR. Pero no puede ser. Creo que yo no recordaba un baile monumental así hacia los uruguayos. Creo que el último baile que yo recordaba era contra los colombianos allá en Barranquilla, en las eliminatorias rumbo a Brasil. Pero pues ahí se justificó que fue por el clima, que fue por el calor de Barranquilla, que fundió a los uruguayos en tan pocos minutos. Pero aquí con los argentinos teniendo el mismo clima, viviendo en la misma región, solamente divididos por un río. O sea, creo que no hay ninguna justificación, fue un baile monumental. Que creo realmente la Asociación Uruguaya y también el propio Washington Tavares se tiene que replantear si realmente es el apto para poder seguir con este proceso, porque el tiempo pasa,
estos jugadores que no se han sabido desarrollar dentro de la selección van a perder tiempo. Entonces creo que se tiene que pensar y se tiene que poner en la mesa la continuidad del maestro Washington Tábares. Creo que su última oportunidad, si yo fuera el dirigente de la AUF, la última oportunidad que le daría sería contra este partido contra los brasileños. Si lo pierde, si lo humillan, a mí con que pierda, yo le diría al maestro Washington Tábares, ¿sabes qué? Pones tu renuncia, papá. Pero no esperarse hasta que termine la eliminatoria, porque si no se pasa la eliminatoria, ya después se van a venir las lamentaciones de que no, es que pues él dijo que sí estaba apto, se van a estar pasando ahí la bolita. Entonces creo que se tienen que tomar acciones o decisiones ya en estas instancias, ya que ahorita vamos casi a la mitad de la eliminatoria, casi a la mitad. Entonces ya se tiene que tomar decisiones de decir, ¿sabes qué? Tábares, creo que pues gracias por tus servicios, han sido años maravillosos, nos has entregado buenos resultados, pero creo que ya no puedes seguir, creo que hay que darle la oportunidad a un entrenador joven que sepa moldear y desarrollar a estos jóvenes prospectos, que nos sepa solidificar una plantilla, que nos dé una nueva idea de fútbol. Y ya no seguirse casado con esa idea de que Uruguay es inferior a las selecciones. Creo que, como les digo, si comparamos la plantilla de los argentinos con los uruguayos, es la misma. Y yo creo que hasta los uruguayos tienen una mejor plantilla que los argentinos. Y eso no es por ofender. Pero yo creo que ya estarte diciendo, ay no, es que somos aquí los humildes. No, Uruguay tiene una historia que lo representa. Y que creo que si se sigue teniendo esa ideología mediocre o conformista de que, ay no, pues es que tenemos 3 millones, no tenemos más capacidad. No, Uruguay ha demostrado que con 3 millones es superior a varias selecciones y que puede pelearle al tú por tú a varias selecciones. Entonces se tiene que ir quitando pues ese chip, se tiene que cambiar esa ideología. Y bueno, yo quiero saber tu opinión ahí en la caja de los comentarios. Quiero que te expreses, así como yo lo hice en este video. Y bueno, a ver qué pasa. Yo, como les digo, creo que el maestro Washington Tábares ya tiene que dejar de ser el entrenador por salud. Y pues y por amor, si le tiene a la selección uruguaya, dejar su puesto, ser autocrítico. Y pues dejar que otro entrenador tome el timonel. Si llegaste hasta aquí, te invito a que dejes un like y a compartirlo con tus amigos si te gustó mi opinión. También, pues, yo sé que hacía mucho tiempo que ya no hacía un video de estas características, pero creo que el momento las meritaba. Creo que Uruguay está pasando por un momento muy amargo y crítico y que creo que se tienen que tomar decisiones y estrategias para poder, pues, enderezar el rumbo. Sin más por el momento, me despido.